Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Gracias a los amigos que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que están en mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches, de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Y gracias a los que se suscriben a Voz Media Network. Hoy es jueves y estamos en vivo. Sí, vinimos del aeropuerto para acá a cumplir con nuestro deber de conversar con ustedes como cada noche. Ayer no tuvimos programa porque como la presidencia decidió que todos los trabajadores debieron estar en su casa, los chicos que nos acompañan aquí no pudieron enlazarse conmigo, que estaba en el exterior, pero ya regresamos hoy, estamos aquí, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, el último programa que hice, antes de ayer, creo que fue, o el lunes, yo recuerdo que en el segundo bloque hablé acerca de un funcionario que el 16 de agosto en las actividades relacionadas con la restauración de la República Dominicana, con la conmemoración de la restauración que se dio en Santiago, había un desfile en conmemoración de esa actividad y el presidente de la República estaba, y un funcionario le dijo, que fue un chiquito que andaba con Guido antes, que antes Guido era su Dios y ahora Luis es su Dios. Un chiquito que se llama Juan Pablo Uribe dijo que Luis era el nuevo restaurador de la República. Y yo hacía mis críticas diciendo que era un acto de lambonismo de él decir eso. Yo coloqué un tuit y ese chiquito, que es el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, pero que creo que deberían designarlo como lambón del año, porque sus funciones, vaya, que las cumple bien de tumbar polvo. Ese chiquito, él comenzó a responderme por el Twitter, por las críticas que yo hacía al pronunciamiento cantinflesco que él produjo. Usted puede estar contento con la gestión de Luis, que ese es su derecho, y usted puede defender su gestión, y otra cosa muy distinta es usted caer en lo patético y en lo ridículo de verse de lambón. Sin embargo, en el debate que mantuve con él, que llegó como a 41,000 personas, yo me hacía la siguiente pregunta. ¿Qué necesita Luis? Porque dentro de las cosas que decía ese funcionario, era que Luis, el cambio no se iba a detener y que Luis se iba a quedar 4 años más sin importar lo que nadie hiciera. Y yo hacía el proceso de reflexión y decía, ¿qué necesita Luis para quedarse, como dice el chiquito, el tumbapolvo ese, para quedarse 4 años más? Y hay un elemento fundamental que a mí me chisqueó en la mente, me llegó de una vez. Su promesa principal. Ustedes me han escuchado hablando mucho de eso. Luis llegó a la presidencia precisamente por el descalabro que había con la reputación del PLD de Danilo. Pero también porque esa reputación desmembrada, descalabrada, el partido que era de Bosch, también llevó a que el que era su presidente, Leonel, se fuera. O sea, ese partido pasó por 2 procesos. Número 1, la división, y número 2, el descalabro moral ante la sociedad. Y en medio de esas circunstancias, Luis, que debo decir que los últimos 18 meses antes de la ruptura del PLD, Luis llegó a su techo como político en ese momento y marcaba entre 33 y 35, no más de ahí. Habían 2 políticos que los encuestadores estaban moviendo, que estaban creciendo, que era Leonel, cuando el PLD estaba unificado, y Ramfis. Pero inmediatamente Leonel se fue del PLD, pues también comenzó a caer. Pero la caída de Leonel
fue la subida de Luis en ese momento. Logró que Luis, que ya había llegado a su techo, comenzara a subir porque habían otras personas, en este caso muchos PLDistas que comenzaron, o muchos leonelistas que comenzaron a acercarse al proyecto de Luis. Bueno, llegó Luis a la presidencia, pero ¿con qué discurso llega Luis a la presidencia? Luis llega con un discurso: fin de la corrupción, fin de la impunidad. Ese era su discurso: fin de la corrupción, fin de la impunidad. Y llega en ese discurso porque habían pasado dos procesos que habían marcado el espíritu de la sociedad. ¿Cuáles dos procesos? Uno de ellos se llamaba Marcha Verde. Marcha Verde fue un movimiento en principio de la sociedad civil, o sea, de los dominicanos que estábamos hartos del robo, de la corrupción, que salimos a protestar a las calles. Y eso fue creciendo, 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 creciendo. Eso comenzó en una emisora de radio, debo decir. Eso comenzó a crecer, a crecer, a crecer, hasta el punto que ya se convirtió en una expresión directa de lo que el pueblo pensaba. De hecho, yo recuerdo que hasta el mismo Luis, a su esposa Raquel, a Paliza y a otros, a Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, lo vi marchar en esas actividades, entendiendo de que era una protesta justa de la ciudadanía. Pero además de la Marcha Verde, había otro movimiento que se dio posteriormente, que se llamaba Plaza de la Bandera. La Plaza de la Bandera era la manifestación de los jóvenes hastiados del robo del PLD, de la corrupción del PLD y de tantas diabluras que había cometido ese partido. 16 años ya en el poder. Y la gente fue militantemente a apoyar eso. Los jóvenes particularmente, y se ponían camisas negras, iban con pancartas, con cartulinas, con mensajes, reclamando que las cosas tenían que cambiar, que el país tenía que cambiar. Y en medio de esa situación llega Luis a la presidencia. Pero hay un elemento que los amigos del PRM parece que no han tomado en cuenta. Digo que parece porque veo las actuaciones de algunos y me quedo como en el aire. Las mismas protestas que le hicieron al PLD, las mismas protestas y acusaciones que le hicieron a Danilo, las mismas que le hicieron a Leonel, también estaban o están listas para la gente del gobierno. Y ahí entra la pregunta que hacíamos al principio. ¿Qué necesita Luis para poder quedarse 4 años? Porque ya él ha dicho que va por la postulación. Primero tiene que ganar la contienda interna, va a competir con Guido, va a competir con Alburquerque y hay una señora que ni sé quién es, que también va a competir él. Y luego de competir internamente, si sale victorioso, entonces le toca ir a competir externamente con Leonel y con Abel, que ya han hecho un prepacto. Entendiendo las encuestas serias, las que no tienen intereses, dicen claramente que el escenario que hay actualmente nadie gana en primera vuelta. Y lo que está apostando la oposición es que el que tenga mayor puntuación va a encabezar la boleta de la oposición en segunda vuelta. Eso es lo que están apostando. Luis tiene que tratar de ganar en primera vuelta, pero para ganar en primera vuelta necesita hacer algo que en buen mercadeo se llama volver a conectarse con su promesa principal. ¿Qué significa conectarse con su promesa principal? Bueno, yo le decía a ese funcionario tumbapolvo que me estaba escribiendo en Twitter, a propósito, pon mi Twitter, Emilio, para que la gente me siga en Twitter, @ObnielRamírez. Yo decía lo siguiente, que hay cosas, que hay hechos, sucesos, relatos que hacen que la ciudadanía entienda que el actual gobierno se ha desconectado de su promesa principal. Y donde dije dijo, no es dije, es Diego.
Por ejemplo, recientemente yo vi, antes de entrar en los temas puramente de cumplimiento de la ley y de la promesa principal, yo vi algo lastimoso recientemente cuando fueron a inscribir al presidente de la República para competir internamente. Fue lastimoso ver a doña Milagros Ortiz Bosch, que duró muchísimos años hablando pendejada del tema de la reelección y en contra de la reelección y luchando contra la reelección, ir a inscribir al presidente para la reelección. Y yo decía, el día que hice el programa, el martes, decía que el gran problema de la sociedad es que ha dejado de creer en los políticos porque los políticos dicen una cosa hoy y mañana dicen una muy distinta. Al presidente de la República en este momento lo están midiendo por lo que dijo en su promesa principal de campaña. ¿Cuál fue su promesa principal? Fin de la corrupción y fin de la impunidad. Sencillo, esa es la promesa de Luis, por eso yo siempre hablo de lo mismo, porque esa es su promesa. Él no prometió que iba a bajar el pollo, él no prometió que iba a hacer carretera, él no prometió nada de eso. Él prometió que iba a acabar con la corrupción. Por eso note que la primera acción que toma siendo mandatario de la República es designar a Miriam y a Jenny al frente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque él entendió y sus estrategas que el punto central, el punto neurálgico de su gobierno, de su campaña, de su promesa, era el fin de la corrupción y el fin de la impunidad. Pero ¿qué ha sucedido? Ha habido casos de sometimientos del gobierno pasado. Sí. Está el caso de José Ramón, recientemente, el caso de Donald, el caso de Alexis Medina, el hermano de Danilo, la hermana de Danilo, Carmen Magalis Medina. ¿Qué más? Hay otros casos, hay unos cuantos más. Sin embargo, la gente se ha quedado en expectativa y en el entendido de que falta mucha gente, de que faltaron muchas personas del pasado, de que faltaron los expedientes centrales. Por ejemplo, mucha gente no entiende por qué Gonzalo Castillo fue sometido por un caso supuestamente de recibir dinero ilícito en la campaña, cuando el gran problema de Gonzalo es la administración de obras públicas. Miles de millones de pesos. Tan solo en el cemento asfáltico caliente, el AC30, el día que eso se audite, señores, no solo Gonzalo, también los contratistas que engañaron al Estado Dominicano para pagar eso en campaña van a ir presos. Y la gente no entiende por qué ese tema no se batió. ¿Qué pasó con la auditoría de obras públicas, que era una de las que más esperábamos? Mucha gente entiende que eso no pasó o de que no se tocó el tema de Gonzalo porque en principio los ojos se tendrían que poner en obras públicas y el actual ministro tiene muchas cosas que explicar, igual que Gonzalo. Yo tengo una investigación ahí de la compra de repuestos y de combustible, que el día que eso salga, ese señor va a tener problemas. Y otras cosas más. Que por cierto, el señor que es ministro de Obras Públicas también es secretario de organización de ese partido, pero también organiza todo lo relacionado a las competencias internas de ese partido. Una vaina ilógica. Porque él le va a contar los votos a su propio jefe, en contra de otros que no son jefe de él ni nada. ¿Qué le parece? ¿Será lo suficientemente imparcial? Me pregunto. Entonces lo de Gonzalo, no. Gonzalo está preso domiciliario, pero está preso por una acusación absurda, inútil, que en cualquier juicio va a caerse. Noten que incluso a Gonzalo lo mandan para su casa, y los otros no. Los otros tuvieron más actividad directa en ese expediente. Gonzalo es por lo que dijo alguien. Pero ¿por qué no entraron en lo que pasó en obra pública? Que ahí sí hay de todo contra el penco. Bueno, seguimos. Mucha gente dice que por qué Iriguaba, que por qué otros del pasado no entraron en esos expedientes, pero uno de los casos más sonoros es lo que ha pasado en el Ministerio de Educación.
todos los ministros que pasaron debieron ser investigados, porque por ahí, señor, en el Ministerio de Educación realmente lo que sale es pus cuando usted lo toca. La corrupción a granel, al por mayor y al detalle, es terrible en ese ministerio. Cuando llegó el gobierno, repito, bajo la promesa del fin de la corrupción y fin de la impunidad, la gente entendía, primero, que antes de tomar posesión, el ministro que puso Luis en ese momento, Roberto Furcal, se iba a empezar las investigaciones de rigor de todos los que estaban involucrados, de todos los ministros pasados. No pasó nada. ¿Por qué? Porque el que fue con más hambre que los que estaban. Yo he dicho 200 veces aquí que solo tienen que entrar a los procesos que se hicieron con respecto a las clases por televisión. Señor, eso fue un robo descarado. Y Furcal, que es el proceso médico, es el milagro andante del siglo XXI, después de estar muriendo, se hizo una rueda de prensa para presentarse él, todo enfermo, todo cagalitroso. Entonces ahora el señor Furcal se sanó cuando él entiende que vamos a hacer campaña y que ya no hay una aparente persecución para él. Entonces, con eso es que se tiene que conectar Luis. Furcal debió estar dando viaje a la Procuraduría. Hace tiempo. Hace tiempo. No solo por lo de la televisión, sino por otras tantas diabluras que él cometió ahí. Los libros y muchísimas otras vainas, las tablets, todo. Entonces, para que sea creíble el discurso en el 24 otra vez, Luis tiene que despojarse de gente como Furcal, pero no despojarse que ya no sean de que ministros y que sean ministros sin cartera, no, que estén en la justicia, acorde con el mandato de lo que se hizo o de lo que se dijo en campaña. ¿Estamos entendiendo? El actual ministro de Viviendas, que yo lo he mencionado, aquí nadie menciona a ese tipo porque parece que la cantidad de dinero que él tiene y que den los medios de comunicación es tanto que nadie se atreve a decir la vaina de ese carajo. Ahora se ha inventado algo que se llaman programas especiales. Cada vez que él va de un picazo, que se va a sacudir la nariz o que le va a picar un ojo a una gente, hace un programa especial. Eso es un dinero, 1,5 millones de pesos, qué sé yo, por un grupo de periodistas que van a adularlo y a decir que él sí es bonito, el señor Carlos Bonilla. Aquí la prensa es tan irresponsable que el tema del canódromo lo sacaron del aire. Se conformaron con una explicación mostrenca que dio el Banco Central, que el Banco Central no puede explicar nada porque el acusado en esa vaina es el Banco Central. Un bien del Estado que vale 5,000 millones, él lo compró en 200 millones. Con cuarto prestado por el Estado también, dicho sea de paso. Y él anda haciéndose el pendejo y le andan mandando todo el dinero del mundo para terminar los hospitales. Pero si Luis quiere reconectar con su discurso del fin de la corrupción y fin de la impunidad, Carlos Bonilla no puede ser la cara que está al lado suyo, presidente. Yo no sé si se atreven a decírselo ahora, yo se lo digo. Yo no tengo compromiso con la verdad nada más. O sea, un señor que tiene serios problemas. Señores, no es solo el canódromo. El canódromo es una de las tantas cosas. Ese muchacho va a tener problemas por la corrupción galopante que hay ahí. Yo tengo testimonios y tengo la investigación de lo que pasó con 3 hospitales, de lo que hizo este señor y su equipo. Y yo estoy loco, le he dicho 45,000 veces que me demande, que se ponga los cocos, como él dice que se lo ponga y que me demande. El Ministerio de Vivienda, que se lo crearon a este carajo, un juguete que le regaló Luis a este carajo, que ha hecho lo que le da su gana. Y claro, no se puede investigar nada. 3 años el presidente del Senado fue Eduardo Estrella y su hijo, que es funcionario de ese ministerio, viceministro.
Y quien tenía la facultad legal de investigar el tema del canódromo era el presidente del Senado, pero como su hijo estaba ahí, nunca investigó nada. Ahora es Ricardo de los Santos, que no creo que vaya a hacer nada tampoco. Ojalá hicieran. Entonces, esos rostros al lado, a Leonel le han dicho que Félix Bautista es un corrupto y que él al lado no va para la presidencia. ¿Y Carlos Bonilla, qué es lo que es? A Danilo era José Ramón. ¿Y Carlos Bonilla, qué es lo que es? Y Furcal. El Ministerio Público Independiente acusó directamente a Lisandro Macarrulla en el caso de Jean Alain, que por cierto hoy le hicieron una especie de variación al tema judicial de Jean Alain y creo que 2 días a la semana podrá trabajar. Y yo digo, pero si Jean Alain está preso, tiene que usar un grillete y no fue él el que construyó la Nueva Victoria, por lo que él está acusado, el constructor es Macarrulla. Y la Procuraduría de este gobierno, del gobierno donde estaba Macarrulla como ministro de Presidencia, lo señaló y no pasó nada. No pasó nada. Entonces, señores, hay que reconectar. El presidente, si quiere volver, tiene que reconectar con su discurso, pero no es con palabras, es con hechos. No es con una fotografía muy bien diseñada donde él se ve caminando, no es eso, no. Son los hechos por los que la gente votó por usted. Y hay personas en su entorno, en su gobierno, que huelen a pus, que la corrupción huele a pus, esa gente. Entonces usted, el hombre más informado, presidente, comienza a quitar a esa gente. Hoy quitaron al jefe de la Marina, no sé por qué. Quitan al jefe de la Marina, pusieron otro. De repente, ¡pran! Un fuetazo quitado y pusieron otro. Pero mucha gente se ha quedado esperando. Otros que en el ministerio, que en el gobierno suyo, presidente, su comportamiento no corresponde a lo que usted predicaba en campaña. Yo vi ayer todo el mundo alegre porque Marileidy Paulino ganó oro. Pero esa muchacha ganó oro, no fue por el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Deportes. El ministro de Deportes lo que está pensando con un grupo, cómo seguir asaltando ese ministerio. Ahora vienen unos juegos nacionales, creo que en el 24, y ellos se repartieron esas obras. Ahí hay un negocio entre los federados y el ministro de Deportes, lo digo yo responsablemente. Y lo que está pasando en el Comité Olímpico Dominicano, que yo lo dije hace mucho, que eso era un antro de corrupción. Lo que han pasado por ahí también debieron ser investigados y el que está. Entonces, esa gente no representa lo que usted no dijo en la campaña. Entonces tiene que reconectarse con su discurso. Y que esas personas que están a su alrededor, que no cumplen con lo que la sociedad escuchó que usted dijo, esa gente usted tiene que quitárselo. Creo yo. Vamos a ir a la pausa. Al regreso continuamos y recibimos llamadas también para que ustedes se integren en A Esta Hora con Obniel Ramírez.